Bonjour a tous, buenos días a todos, bienvenidos a nuestra lección de francés fácil. Vamos a continuar con el tema de los adverbios y en esta lección L vamos a ver los adverbios interrogativos en francés, les adverbes interrogatifs en français. Vamos a ver cuáles son los adverbios más comunes y cómo se utilizan dentro de una frase. Empezamos. Los adverbios interrogativos más frecuentes. Hay 6 que son quand, que significa cuándo, où, que es dónde, pourquoi, que es por qué, combien, que es cuánto, comment, que es cómo, y pendant combien de temps, que significa durante cuánto tiempo. Aquí no me cabía la traducción en el cuadradito ese. Así que los repito: quand, où, pourquoi, combien, comment, pendant combien de temps. Ahora, ¿cómo se utilizan esos adverbios interrogativos en francés? Obviamente son adverbios interrogativos, así que los vamos a poner dentro de una pregunta. Hay 3 formas de hacer preguntas en francés: la forma simple, la forma con est-ce que y la forma compleja. Vamos a ver en este video cómo son esas 3 formas. Empezamos con la forma simple. Como lo dice su nombre, es la más fácil. Es el adverbio interrogativo seguido del verbo, seguido del sujeto. Se utiliza la forma simple de manera obligatoria cuando el sujeto es un pronombre personal, salvo que ese pronombre personal esté en la primera persona del singular. Si está en la primera persona del singular, vamos a utilizar la segunda forma, que es la forma con est-ce que vamos a ver después. Veamos algunos ejemplos de forma simple. ¿Comment vas-tu? ¿Cómo estás tú? Esa sería la traducción literal. Tenemos entonces el adverbio interrogativo comment, tenemos el verbo va y tenemos el sujeto tu. Cada vez que vean una inversión sujeto-verbo, vamos a ponerle un guión medio entre los dos. Por eso muchas veces en las preguntas se ve un guión medio entre el sujeto, entre el verbo y el sujeto. ¿Cómo vas-tu? Otro ejemplo, ¿où pouvons-nous aller? ¿Dónde podemos nosotros ir? ¿Pourquoi vend-il sa voiture? ¿Por qué vende él su auto? Ahora veamos la forma con est-ce que. La estructura es el adverbio interrogativo seguido de est-ce que, seguido del sujeto, seguido del verbo. Se utiliza sobre todo en el oral y, como lo hemos visto antes, para la forma simple cuando el pronombre personal está en la primera persona del singular. Veamos algunos ejemplos para entender mejor. Quand est-ce que je pars? Aquí tenemos el pronombre personal que está en la primera persona del singular, que es je. Por lo tanto, vamos a utilizar la forma con est-ce que. Y vemos quand est-ce que je pars, cuándo es que me voy. El quand, que es el adverbio interrogativo. La forma est-ce que, seguido del sujeto, je, y seguido del verbo part. Otro ejemplo, où est-ce qu'elle va? Aquí tenemos el adverbio interrogativo où, el est-ce que. El que queda recortado con el apóstrofe porque la palabra que le sigue empieza con vocal. Entonces en ese caso el que se transforma en QU apóstrofe. Y seguido del sujeto el y seguido del verbo va. Y el tercer ejemplo, ¿cómo es qu'il a fait? ¿Cómo es que lo ha hecho? Él. Entonces, otra vez, adverbio interrogativo, ¿cómo? La forma, est-ce que, sujeto, il y el verbo a fait. Y ahora prepárense la forma compleja. La estructura es la siguiente: adverbio interrogativo, seguido del sujeto, seguido del verbo, aquí ese pequeño asterisco que puse, vamos a ver después qué es, seguido del pronombre personal. Eso para la mayoría de los casos. Pero para cuando el verbo está en un tiempo compuesto como el passé composé, sería
el adverbio interrogativo seguido del sujeto, seguido del auxiliar, otra vez con el asterisco que vamos a ver después, seguido del pronombre personal, seguido del participio pasado. ¿Me siguen todavía? Ahora, ¿qué es ese asterisco? Es cuando se agrega una T entre el verbo y el pronombre personal si el verbo termina con una vocal y el pronombre personal empieza con una vocal. Es una cuestión fonética nomás. Ya después en los ejemplos vamos a ver cómo se aplica esto para que lo entiendan bien. Esa forma compleja es la que menos se utiliza y se utiliza sobre todo cuando el sujeto es un sustantivo o un nombre. O sea que no es un pronombre personal. Ahora los ejemplos. Où ta fille va-t-elle travailler? ¿Dónde tu hija va a trabajar? Aquí tenemos el adverbio interrogativo où, seguido del sujeto, ta fille, seguido del verbo, va, seguido de la T que les decía, porque el pronombre personal que viene justo después empieza con vocal y el verbo termina en vocal. Va, la última letra es A vocal y el, la primera letra es E vocal. Por lo tanto, por una cuestión fonética vamos a poner en el medio esa T. Por lo tanto, vuelvo a empezar. Adverbio interrogativo, sujeto, que es ta fille, el verbo va, seguido de la T, seguido del pronombre personal correspondiente, que como ta fille es tercera persona del singular femenino, por lo tanto vamos a poner elle y después lo que venga, travailler. Où ta fille va-t-elle travailler? Aquí en esta frase vean bien que el verbo es va, no es travailler. Igual en español, ¿dónde tu hija va a trabajar? El trabajar es un verbo en el infinitivo, pero el verbo principal de la frase es ir. Ahora, otro ejemplo. ¿Cómo les voleurs sont-ils rentrés dans la maison? ¿Cómo los ladrones han entrado en la casa? Tenemos el adverbio interrogativo seguido del sujeto, seguido del auxiliar, seguido del pronombre personal correspondiente a les voleurs, seguido del participio pasado. ¿Cómo les voleurs sont-ils rentrés dans la maison? Y el último ejemplo. Combien de fois le président a-t-il visité ce lieu? ¿Cuántas veces el presidente ha visitado este lugar? Combien de fois no está entre los adverbios interrogativos más frecuentes, pero se los puse de todos modos para que lo vean. Es cuántas veces, es el adverbio interrogativo, seguido del sujeto, le président, seguido del auxiliar, de la T, que ya vimos por qué, del pronombre personal, il, seguido del participio pasado, visité. Combien de fois le président a-t-il visité ce lieu? Bueno, espero que le haya quedado claro entonces. Y en la siguiente lección vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación sobre los adverbios interrogativos en francés. Muchísimas gracias.